Bueno, nos encontramos con el compañero, el profesor Pablo Ansaldi, y siguiendo con las charlas sobre diversos autores, hoy le queremos preguntar sobre John William Cook. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el caso de John William Cook es un caso que hay que delimitar con precisión del pensamiento peronista y de los encuentros y los desencuentros que Cook tuvo con el general Perón. Cook, durante los tiempos de la resistencia peronista, fue un hombre valiente, un hombre decidido, al punto tal que el general Perón lo nombra en gran medida su delegado personal y lo nombra, en caso de que el general Perón fuese asesinado en el exilio, en ese entonces sudamericano, lo nombra como el heredero en la conducción del movimiento peronista, como reconocimiento a su actitud valiente en la resistencia. Ahora bien, Cook luego es el mentor del acuerdo, del pacto Perón-Frondizi. Y ahí comienza todo un proceso de mistificación de la figura de John William Cook, porque los caminos de Cook y los caminos de Perón comienzan a separarse y comienzan a tener fuertes contradicciones. Cuando sobreviene el hecho de Lisandro de la Torre, que fue un hecho arquetípico de la resistencia peronista, hoy día el caso de José Pablo Feynman va a decir que John William Cook estuvo en la delantera de esa resistencia, pero eso es absolutamente falso. Cook había quedado muy pegado al frondicismo por haber impulsado ese acuerdo, y al Lisandro de la Torre, como me lo dijo Jorge Rulli, Cook no le fue permitido ingresar. Y además Jorge Rulli, que era testigo de esa época, señaló que al frente de la resistencia, además de los hombres del sindicalismo, del Sindicato de la Carne, Sebastián Borro y compañía, se encontraba Alberto Brito Lima. Esa es la verdad histórica, muy difícil de ser tragada por los autores kirchneristas con los cuales se ha intentado generar una historia del peronismo que no es cierta. El mismo Alejandro Álvarez, de Guardia de Hierro, hace muchos años me comentó que él estuvo presente cuando John William Cook discutió con César Marcos en la vereda de la calle Tellier, caminando esas cuadras, porque además a Cook no lo dejaban entrar. Ahora bien, luego ahí empieza un proceso de deterioro de la imagen y de desprestigio de la imagen de Cook en el seno del peronismo por haber quedado muy involucrado al frondicismo, y Perón elige otros caminos, elige otro delegado y elige el Consejo Coordinador y Supervisor. Ahora bien, cuando se produce la Revolución Cubana, y sobre todo la declaración del carácter marxista-leninista de la revolución después de Bahía de Cochinos y de Playa Girón, John William Cook queda absolutamente identificado con el proceso de la Revolución Cubana y realmente pasa a ser un marxista, con esta imposible doble identidad entre peronismo y marxismo. Y él pasa a trabajar políticamente con total honestidad, yo eso no lo voy a negar, ni lo voy a poner en cuestión ni en objeto de análisis, pero pasa a trabajar para la nefasta estrategia de los cubanos de proliferar y de sacar focos guerrilleros por todas partes. En ese momento es que Cook le escribe a Perón que vaya a vivir a Cuba, y Perón ya estaba en España, tarda 5 años para ir a la España de Franco. En España no lo molestaban, Franco no quería que Perón hiciese actividades políticas, pero Perón lo podía sortear. Franco no tenía una estrategia expansiva. Si Perón hubiera ido a Cuba, hubiera sido un títere de Fidel Castro, como fueron luego títeres de la estrategia cubana los hombres de Montoneros y de Lerp, que se jugaron en la lucha armada, y cuando vino el golpe de Estado de 1976, las puertas de la embajada cubana estuvieron bloqueadas y muchos huían despavoridos y desesperados de los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas, y los cubanos les cerraron la puerta. Esa es la verdad histórica que Eve de Bonafini no la va a contar porque no le conviene contar, y que tampoco van a contar los actuales defensores de la versión
cuquera de la historia, es decir, de la versión de que Perón tuvo un viraje hacia la derecha o cosas así y que la línea correcta fue de Cook. Ahora bien, John William Cook era un hombre culto, un hombre que escribía muy bien, un hombre sartreano, que se había encontrado con Sartre en Viena en el año 1952, y eso ya marca una divisoria, porque la comunidad organizada en gran medida es un discurso que tiene como trasfondo en ese momento histórico-espiritual frenar el avance del existencialismo sartreano y de toda esta estupidez, esta moda de la angustia existencial como conducta enfermante, para sostener la posibilidad clásica, la posibilidad cristiana, la posibilidad justicialista de la felicidad popular. Ese es el enemigo central o uno de los enemigos centrales que tiene Perón en el momento en que lanza el Congreso de Filosofía del año 1949. Y Cook es autor de una frase tomada, de una biografía de poeta francés, una biografía que hace Verlaine, ahora no viene al caso, y que luego toma Sartre en una biografía sobre Baudelaire, sobre los poetas malditos. Poetas malditos son aquellos cuya genialidad no es reconocida por la estructura oficial, por los medios de comunicación oficiales, o por el sistema, digamos, de divulgación y de ventas. Y él dice, traslada esa cosa francesa que a los ojos de nuestra cultura, de nuestra tradición, nos parece hasta una cuestión de pose un tanto estúpida, esto de ponerse en el lugar del maldito. Y dice, el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Como diciendo, el peronismo es el hecho que el país burgués, la Argentina de las Fuerzas Armadas, la Argentina de los partidos liberales, etc., nunca va a reconocer y nunca va a domesticar. Y ahí Cook está iniciando una separación entre Perón, a quien ve como un líder burgués, y al peronismo, al que lo ve como un movimiento con amplias posibilidades revolucionarias, carentes de una cabeza y de una teoría revolucionaria. Lo que no dice Cook, y en lo que se equivoca Cook, por eso no lo dice, y en lo que sobre todo se equivocan camadas de personas que vinieron repitiendo esa frase, es que por tomar esa estupidez de hecho maldito, el hecho maldito del país burgués no era el peronismo, era Perón. Y era el peronismo solo en la medida en que se identificaba con Perón. Porque hay que recordar que había todo un peronismo sin Perón al cual el régimen burgués lo aceptaba. El régimen burgués no tenía demasiados problemas con el peronismo de Bandor, con el peronismo de Matera, con el peronismo de Tacone. Tenía problemas con el peronismo de Perón porque el problema era Perón. Entonces, ahí John William Cook interpreta la realidad exactamente al revés de cómo fue. El problema del régimen en Argentina fue Perón, porque Perón no se dejaba manejar por el régimen, manejaba al régimen. Tan es así que John William Cook vivía en la Argentina durante los años 60 y era procubano, tenía su agrupación, Acción Revolucionaria Peronista. Perón no podía vivir en la Argentina. Luego John William Cook desarrolla en distintos libros, todos los cuales tienen como subtítulo Apuntes para la militancia o Aportes para la militancia, desarrolla la teoría esta de que el peronismo tiene un potencial revolucionario, pero no tiene una teoría revolucionaria, es decir, no es marxista-leninista. Es una vieja teoría de una famosa frase de Lenin: no hay revolución sin teoría revolucionaria. Él entiende que el lugar de Perón es una popularidad muy grande, que la tiene bien merecida, y Cook históricamente lo defiende, pero lo considera limitado. ¿Por qué? Porque dice que en el 55 Perón tendría que haber aprovechado la circunstancia para armar a los obreros, generar una insurrección y, eso sí, terminar con el modelo peronista y avanzar hacia una revolución socialista. Y ahí exactamente es que se dividen las aguas en relación a Perón. Perón comprende que en el año 55 primero hizo bien en retirarse para evitar una guerra civil, y lo que hace a partir de esa fecha es una larga marcha de persuasión de todos los actores de la vida nacional acerca de los objetivos de la comunidad organizada, de los objetivos de la comunidad organizada argentina y de los objetivos trazados en la doctrina nacional.
Es decir, en lugar de retroceder al socialismo del siglo XIX, Perón lo que hizo fue, con su doctrina del siglo XX, avanzar hacia el siglo XX y el siglo XXI, planteando la profundidad de la colaboración de clases, la profundidad de la comunidad organizada, no solo como método de elevación material y espiritual de nuestro pueblo, sino también como método de elaboración y metabolización de los conflictos sociales. Cook, en cambio, está totalmente lanzado en una estrategia de lucha de clases. Y por último, para finalizar, Cook es el teórico, sobre todo en la última fase, de que había que trabajar en el seno del peronismo para generar hechos revolucionarios que no le dejasen más alternativa a Perón que subordinarse a ello. Eso significa que Cook es el teórico de lo que puede llamarse, un poco generosamente, la estrategia montonera en relación a Perón. Era, como dijo Alicia Guren, Perón es un resultado de ser condicionado. Entonces buscaban condicionar a Perón, buscaban, como siempre, reunir gente, que la reunían porque era peronista y no estaba muy bien informada de estas cosas, le ponían cartelitos diciendo este es el pueblo y querían forzar a Perón a esa marcha. Esa marcha se detiene finalmente el 20 de junio del 73 en Ezeiza, cuando quieren hacer eso con Perón y no pueden. Y luego Montoneros pasa a esta cosa esquizofrénica heredada de John William Cook, de que había que trabajar sobre el peronismo, pero de un peronismo sin Perón. Porque finalmente el problema de la Argentina liberal era y es el pensamiento de Perón, que es un pensamiento que trasciende el marco del liberalismo. En el fondo, la Argentina liberal, la Argentina del 55, no tenía problemas con ninguna de las dos variantes del peronismo sin Perón, ni con la variante de Bandor, ni con la variante de John William Cook. La variante, vamos a decir, de centro-derecha, la variante, vamos a decir, de izquierda. Y Cook termina absolutamente foquista, apoyando ya en la última semana, los últimos días de su vida, el foco guerrillero de Taco Ralo, cuando en realidad eso era, además de todo, era una gran torpeza estratégica y un gran cazabobos de gente que fue lanzada hacia eso. En la Argentina, la toma del poder avanzando desde Taco Ralo, provincia de Tucumán, frontera con Santiago del Estero, hacia Buenos Aires, era poco menos que un delirio. Por lo tanto, John William Cook ha posado de genio y ha posado también de variante genial que pudo haber sido y no fue, y en realidad es un hombre inteligente, seguramente muy honesto y valiente, pero profundamente equivocado. Tan es así que es el teórico de Montoneros que, como todos sabemos, condujo a una catástrofe, sobre todo una catástrofe en primer lugar para la Argentina y en segundo lugar una catástrofe para los que creyeron en eso y se metieron y dieron su vida por eso equivocadamente. Muchas gracias. Gracias, compañero.